La hija de Lucía Sandoval habló hoy y conmocionó a muchos. La niña insiste en que la madre asesinó a su padre y asegura que no quiere regresar con ella y exige justicia. Ella tiene mucha prensa, ella se victimiza, ella llora. Ella le hace creer una cosa a la gente. Ella le puede engañar a la prensa, le puede engañar a la gente, pero a mí ella no me va a poder engañar porque ella hizo enfrente de mí. Yo vi cuando ella hizo. Encima que ella en otros medios ya me trató de mentirosa, de que yo estoy totalmente manipulada por mis abuelos y de que yo no estaba ahí cuando pasó lo que pasó. Que si es que así como ella dice que nos quiere tanto, que diga la verdad, porque está mintiendo demasiado y para mí eso no es justo. El abogado de Gaby Wolshan, Alfredo Delgado, amplió la acusación por acoso sexual y cohecho agravado contra el juez Guillermo Pereira. El letrado presentó más pruebas de mensajes y fotos que el magistrado le enviaba a la modelo. Autoridades policiales anuncian que tomarán medidas legales contra los manifestantes que durante la movilización docente habrían atacado al personal y vehículos de la Policía Nacional. El departamento jurídico de la institución se encuentra trabajando en la posible identificación de los mismos o incluso accionar contra los sindicatos. El virus del ébola llegó a Senegal. El infectado es un estudiante de Guinea que llegó recientemente a ese país tras haber estado en contacto con otros enfermos en su país natal. Senegal se convierte así en el quinto país de África Occidental con presencia del virus, junto a Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria.